En este tutorial se analizará la nomenclatura tradicional de óxidos. Para ello se compartirá el concepto de óxidos y de nomenclatura, teniendo en cuenta que la nomenclatura puede ser tradicional, sistemática o stock. En este tutorial hablaremos de la nomenclatura tradicional. Finalmente se darán unos ejemplos de nomenclatura de óxidos, partiendo de la fórmula para dar el nombre o del nombre para dar la fórmula. Los óxidos son compuestos inorgánicos. En esta parte superior aparece la etiqueta del tutorial sobre compuestos inorgánicos. Los invitamos a que la visiten y la compartan. Los óxidos son compuestos constituidos por la combinación de metales y no metales con oxígeno. Se dividen en óxidos básicos, que son aquellos que están constituidos por la combinación entre metal y oxígeno, y los óxidos ácidos, que están conformados por la unión de un no metal con oxígeno. En estos tutoriales empleamos las siguientes convenciones: el color azul para los metales, color rojo para el oxígeno y color verde para los no metales. Tanto en los óxidos básicos como en los óxidos ácidos, el oxígeno siempre tiene tendencia a recibir electrones, o sea que tiene un número de oxidación negativo. Y el metal y el no metal tienen la tendencia a tener un número de oxidación positivo, o sea, tendencia a ceder los electrones. En esta etiqueta aparece el link del tutorial sobre óxidos. Los estamos invitando a que lo visiten e inclusive lo compartan. La nomenclatura química son las reglas que se deben cumplir para identificar o nombrar las sustancias químicas, bien sea óxidos, ácidos, hidróxidos o sales. Estas reglas o normas son establecidas por la IUPAC. Esta sigla corresponde en inglés a la International Union Pure Application Chemistry, o sea, la Unión Internacional para la Química Pura y Aplicada. La nomenclatura tradicional consiste en indicar la valencia del elemento o número de oxidación utilizando prefijos o sufijos que se le agregan al elemento que forma el óxido. Esta nomenclatura es la menos usada porque genera confusión y tiene sus limitantes, pero se explica porque en algunos textos y algunas personas y docentes y estudiantes de química también la utilizan. Veamos estos ejemplos. Aquí tenemos la fórmula del óxido formado por el cloro y el oxígeno, dos átomos de cloro y un átomo de oxígeno. Aquí aparece el número de oxidación del cloro como +1. El nombre es el de óxido hipocloroso, teniendo en cuenta que la valencia del cloro es de 1 o número de oxidación +1. Para ese caso, el prefijo será hipo y el sufijo oso. Veamos este otro ejemplo del óxido formado por el azufre y 3 átomos de oxígeno. El azufre con valencia 6 o número de oxidación +6. De acuerdo a esto, entonces, para el azufre en el nombre tendrá como sufijo ico y recibirá el nombre de óxido sulfúrico. A continuación se presentan los cuadros de valencias de elementos formadores de óxidos. Cuando un elemento formador de óxido tiene una sola valencia, tendrá después del nombre del elemento el sufijo ico. En la tabla periódica tienen valencia 1 para formar óxidos los elementos del grupo 1 y también la plata. Tienen como valencia 2 los elementos del grupo 2 y además el cadmio y el zinc. Y trabajan con valencia 3, única valencia, los elementos del grupo 13.
En la tabla periódica se aprecian entonces los elementos del grupo 1 con valencia 1 o número de oxidación más 1, los elementos del grupo 2 que tendrán valencia 2 para formar óxidos, también el caso del cadmio y el zinc que tienen valencia 2 o número de oxidación más 2, y los elementos del grupo 3 que tendrán valencia 3 o número de oxidación más 3. Los elementos que al formar óxidos tienen dos valencias utilizarán el sufijo oso para la valencia o número de oxidación menor y el sufijo ico para la valencia o número de oxidación mayor. Por ejemplo, tienen valencia 2 y 4 o número de oxidación más 2 y más 4 los elementos del grupo 14. Con valencia 1 y 2 o número de oxidación más 1 y más 2 forman óxidos el cobre y el mercurio. Con valencia 1 y 3 forma dos clases de óxidos el oro. Y con dos valencias de 2 y 3 o número de oxidación más 2 y más 3 pueden formar óxidos el cobalto, el níquel y el hierro. Al observar en la tabla periódica podemos encontrar que los elementos del grupo 14 trabajan con valencia 2 o 4, o sea, número de oxidación más 2 o más 4, que el cobre y el mercurio trabajan con las valencias 1 y 2, o número de oxidación más 1 y más 2, que el oro trabaja con valencia 1 y 3 y que el hierro, el cobalto y el níquel para formar óxidos trabajan con números de oxidación 2 y 3. Para los elementos que trabajan con tres valencias en la formación de óxidos se utilizan los siguientes prefijos y sufijos. El prefijo hipo y oso para el número de oxidación o valencia menor. El sufijo oso para la valencia o número de oxidación intermedio y el sufijo ico para la valencia o número de oxidación mayor. Veamos que tiene valencia 1, 3 y 5 los elementos del grupo 15, excepto el bismuto que tiene números de oxidación o valencia 3 y 5. Las valencias 2, 4 y 6 son características de los óxidos formados por el grupo 16. Y la valencia 2, 3 y 6 es característico de los óxidos formados por el átomo de cromo. Veamos en la tabla periódica. Aquí aparecen los elementos del grupo 15 que trabajan con valencia 1, 3 y 5, exceptuando el bismuto, o también que trabajan con tres valencias, 2, 4 y 6, los elementos del grupo 16. O el cromo, que forma tres clases de óxidos, con valencia 2, 3 y 6, o números de oxidación más 2, más 3 y más 6. Para los átomos de los elementos que forman cuatro clases de óxidos, porque trabajan con cuatro valencias o cuatro números de oxidación, se utilizan los siguientes prefijos y sufijos. Prefijo hipo y sufijo oso para la valencia menor. Para la siguiente valencia, el sufijo oso. La que sigue en forma ascendente, el sufijo ico, y para la valencia mayor, el prefijo per acompañado del sufijo ico. Al mirar la tabla periódica, observamos los elementos del grupo 17, que forman cuatro clases de óxidos, excepto el flúor, que el flúor, por ser el más electronegativo, no se combina con el oxígeno, o sea que no forma óxidos. Para analizar los ejemplos de las fórmulas para darles el nombre, se tienen en cuenta los siguientes pasos o reglas. Primero, identificar la valencia. Segundo, relacionar la valencia con los prefijos y sufijos. Y cuarto, dar el nombre del óxido. Veamos el primer ejemplo.
Aquí tenemos la fórmula constituida por el magnesio y el oxígeno, exactamente un átomo de magnesio y un átomo de oxígeno. En ese caso, para identificar las valencias, se puede empezar con el oxígeno, teniendo en cuenta que como el oxígeno siempre en los óxidos trabaja con número de oxidación negativo, exactamente -2, o sea que siempre el átomo de oxígeno tendrá la tendencia a recibir 2 electrones. Para la combinación entre estos dos elementos, si el oxígeno tiende a recibir 2 electrones, entonces indica que el magnesio debe ceder 2 electrones. Al observar entonces el número de oxidación +2 o valencia 2 del magnesio, podemos ir al cuadro y encontramos que el magnesio, que es del grupo 2, tiene la valencia 2 y, o sea, una sola valencia. Por tal motivo, el sufijo utilizado para el nombre será ico. El nombre de este óxido será entonces óxido de magnesio o magnésico. Miren que el sufijo es ico. Cuando tiene un elemento, un solo número de oxidación o una valencia, se acostumbra a no utilizar el sufijo y simplemente se coloca el nombre del elemento. En este otro ejemplo aparece el carbono combinado con 2 átomos de oxígeno. Vamos a identificar entonces las valencias o números de oxidación. Como el oxígeno tiene número de oxidación -2, o sea, tendencia a recibir 2 electrones por átomo, pero aquí hay 2 átomos, en total entonces los 2 átomos deben de recibir 4 electrones. Si en esta fórmula los oxígenos van a recibir 4 electrones, el carbono entonces va a ceder esos 4 electrones. Tendrá entonces como valencia 4 o número de oxidación 4. Como el carbono es del grupo 14, vemos aquí que tiene dos valencias, 2 y 4. Y como el 4 es la mayor, entonces utilizará en este caso el sufijo ico. Por tal motivo, el nombre será de óxido carbónico. Observemos que es el nombre del elemento acompañado del sufijo ico. Para esta fórmula de este óxido entre el arsénico y el oxígeno, AS2 o 3, procedemos entonces a mirar el número de oxidación del oxígeno, que cada átomo es -2. Como son 3 átomos, en total recibirán o tendrán tendencia a recibir 6 electrones. Si se reciben 6 electrones, pues el arsénico debe ceder los 6 electrones. Pero como aquí hay 2 átomos de arsénico, quiere decir que cada átomo tiene tendencia a ceder 3 electrones. Al observar en este cuadro, el arsénico es del grupo 15, o sea que entonces al tener valencia 3, utilizará el sufijo intermedio, que es en este caso el oso. Por tal razón, el nombre de este compuesto será el de óxido arsenioso, el nombre del elemento con el sufijo oso correspondiente a la valencia 3 o número de oxidación +3. En este otro ejemplo aparece la combinación de 2 átomos de bromo y 7 de oxígeno. Procedemos a hallar los números de oxidación. Como el oxígeno trabaja con número de oxidación -2 y hay 7 átomos de oxígeno, en total 7 por -2 indica que estarán recibiendo los 7 átomos 14 electrones. Si se reciben o tiene tendencia a recibir 14 electrones, pues indica que el bromo es el que tiene la tendencia a ceder esos 14 electrones. Pero estos 14 electrones corresponderían a los 2 átomos de bromo. O sea que 14 dividido para 2 nos está indicando que cada átomo de bromo tiene la tendencia a ceder 7 electrones. Como el bromo y en esa fórmula tiene la valencia 7, o sea la mayor, indica que en el nombre utilizará el prefijo per y el sufijo ico. Por tal motivo,
el nombre corresponde a óxido perbrómico, prefijo per y sufijo ico. Veamos ahora ejemplos en donde nos dan el nombre para dar la fórmula. En este caso tenemos el primer ejemplo. Nos dan el nombre de el óxido fosforoso, o sea que es el fósforo combinado con el oxígeno. El nombre que nos dieron fue ácido fosforoso, o sea que termina en oso. Es la valencia intermedia o número de oxidación intermedio. En ese caso el número intermedio es el 3. Por tal motivo, aquí el fósforo trabajará con número de oxidación más 3 y el oxígeno con número de oxidación menos 2. Cuando en los óxidos el elemento que se combina con el oxígeno tiene un número impar en su número de oxidación, se duplica, o sea que se utilizan dos fósforos. En este caso serían dos fósforos multiplicado por este número de oxidación, 2 por más 3, en total más 6. O sea que los dos fósforos tienen la tendencia a ceder 6 electrones. Y esos 6 electrones pues los recibirán o tendencia a recibirlos los oxígenos. Como un solo oxígeno recibe 2, quiere decir que estos 6 electrones serán recibidos por 3 átomos de oxígeno, quedando la fórmula del óxido fosforoso como P sub 2 o 3. Vamos al caso del óxido de plata o argéntico. Este óxido entonces corresponde a la plata. Miramos que aquí la plata tiene una sola valencia, que en ese caso es 1 o número de oxidación 1, 1, por eso tendrá la terminación ico. Al venir a la fórmula, apreciamos entonces que la plata tiene número de oxidación más 1 y el oxígeno menos 2. Como este número es impar, entonces se utilizan dos átomos de plata. Un átomo de plata tiene tendencia a ceder un electrón, pero como son dos átomos de plata, 2 por 1 en total, tienen tendencia a ceder 2 electrones. Esos 2 electrones está en capacidad de recibirlos un átomo de oxígeno. O sea que la fórmula queda como Ag2O. En el caso del óxido hipoyodoso, o sea que está constituido por yodo y oxígeno, vamos a buscar entonces en el cuadro el yodo con hipo y oso. Venimos al cuadro y encontramos que el yodo es del grupo 17, donde trabaja con 4 valencias o 4 números de oxidación. Y como dice hipo, oso, este corresponde a la primera valencia o número de oxidación, que en este caso valencia 1 o más número de oxidación más 1. Venimos entonces a la fórmula y encontramos que como es hipooso, el yodo tiene número de oxidación más 1 y el oxígeno número de oxidación menos 2. Como este número de oxidación es impar, utilizamos 2 átomos de yodo y en total el número de electrones cedidos sería 2 por más 1 más 2 en total. Y si se ceden 2, pues el oxígeno debe recibir en total 2 electrones. Quiere decir que estos son recibidos por un solo átomo de oxígeno. Por eso la fórmula queda como I2O. Ahora analicemos la fórmula del óxido crómico. Cromo con ico, con terminación ico. Vamos y buscamos en el cuadro y encontramos aquí el cromo, que tiene 3 valencias o 3 números de oxidación. Y en este caso, como es crómico, es la mayor, ico, o sería número de oxidación más 6. Venimos entonces la fórmula entre el cromo y el oxígeno con terminación ico. Ya vimos que el cromo trabaja con número de oxidación más 6. En total está cediendo el cromo o tendencia a ceder 6 electrones. Esos 6 electrones los debe recibir el oxígeno. Como un solo átomo de oxígeno recibe 2 electrones, estos 6 electrones serán recibidos por 3 átomos de oxígeno,
quedando la fórmula como CrO3, un átomo de cromo y 3 átomos de oxígeno. El link que aparece en este momento corresponde a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando a www.comoaprendermas.com. Hasta un próximo tutorial.